Buenos días. Hoy vamos a estar hablando de la nueva Ley de Protección al Empleo. Me presento, habla Yanina Barrera Leiva. Vamos a estar junto a nuestra compañera Daniela Martínez Fierro y Macarena Vilés y Nostroza. En el siguiente trabajo hablaremos sobre la nueva Ley de Protección al Empleo, la cual busca proteger la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras de Chile, permitiéndole acceder a las prestaciones y complementos del seguro de cesantía cuando se presenten las siguientes situaciones. La primera pregunta es: ¿qué sucede con los pagos establecidos en esta ley para la AFC si un trabajador o trabajadora presenta licencia médica con derecho a subsidio por incapacidad laboral, independiente de la causal que la motive? Al trabajador o trabajadora que presenta licencia médica se le pagará un subsidio correspondiente y no hará uso de los fondos del seguro de cesantía. Una vez termine dicha licencia médica, puede acogerse a la Ley de Protección al Empleo. Pregunta 2. ¿Dónde deben realizar el trámite las o los trabajadores de casa particular que se acojan a la Ley de Protección al Empleo? Los trabajadores de casa particular podrán pedir directamente el uso de sus fondos de su cuenta de indemnización en las AFP donde cotizan mensualmente. Pregunta número 3. ¿Podrá un empleador contratar a nuevos trabajadores si ha pactado una reducción temporal de jornada de trabajo? Los empleadores no podrán contratar a trabajadores que realicen igual o mismas funciones que cumplían los trabajadores que firmaron el pacto por reducción temporal. Si el empleador se ve la necesidad de tener que contratar a personal para otro puesto, deberá primero ver el perfil de cada puesto que necesita y así ver primero a los trabajadores que se encuentran con contrato vigente. Si ellos cumplen con el perfil que requiere la empresa para el puesto, deberán volver. De no ser así y la empresa no cumpla con lo que dice la ley, la Dirección del Trabajo deberá pasar la multa más alta que corresponda conforme a las reglas establecidas del Código del Trabajo. Número 4. ¿Cuáles son los plazos mínimos y máximos al pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo en los casos de contrato a plazo fijo y en el contrato a plazo indefinido? Los plazos para pactar la reducción temporal para contratos indefinidos será por un periodo de 5 meses continuos como máximo, y para trabajadores con contrato a plazo fijo el periodo será de 3 meses continuos. Número 5. Si los trabajadores se acogen a la reducción temporal de la jornada de trabajo, perderán todos aquellos haberes estipulados en el inciso segundo del artículo 41 del DFL1. Para este efecto se considera el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto. La ley indica asimismo que no se considera remuneración para estos efectos la que se haya pactado en forma voluntaria entre empleadores y trabajadores y que posteriormente se acojan al pacto. El trabajador tendrá derecho de continuar percibiendo las remuneraciones o beneficios cuyos pagos correspondan efectuarse durante la vigencia del pacto, tales como aguinaldo, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos y cualquiera otra contraprestación que no constituya remuneración de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, sin perjuicio de los descuentos que corresponden conforme a lo establecido en el artículo 58 del mismo Código. Pregunta 6. ¿A cuánto asciende el complemento a pagar a los trabajadores que han pactado una disminución de jornada de trabajo del 50% con cargo a su cuenta individual cesantía y sobre qué base de cálculo se determina? El empleador deberá pagar el 50% de la remuneración, el cual el seguro de cesantía pagará el 25%. De esta forma, el trabajador recibirá un total de 75% de su remuneración original. De esta manera, asciende a un total de 225.000 por trabajador. Esta se financia con cargo a la cuenta individual y con cargo al fondo de cesantía solidario, que equivale al 10%, y se calcula conforme a las remuneraciones imponibles con anterioridad y condiciones contractuales vigentes. Pregunta número 7. ¿El complemento recibido por los trabajadores por disminución de la jornada de trabajo estará afectada a descuentos previsionales e impuestos de segunda categoría?
Durante la vigencia del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, la remuneración por la jornada reducida que el trabajador tendrá derecho a recibir del empleador se calcula de acuerdo con el promedio de la remuneración imponible, es decir, en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto. Para estos efectos, no se debe considerar la remuneración correspondiente a un pacto para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios, ni el subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que dio origen. Pregunta número 8. ¿Qué causal de despido del DFL1 no podrá ser utilizado por el empleador durante los 6 meses o bien se extienda el estado de catástrofe? No podrá hacer uso el coronavirus como causal de despido, ya que por ley no podrá invocar el numeral 159, número 6, de causa mayor o hecho fortuito. Por ende, no podrá ser utilizada por ninguna empresa desde que se decrete estado de catástrofe. Pregunta número 9. ¿A qué porcentaje asciende el monto a pagar a las o los trabajadores de casa particular que se acojan a la Ley de Protección del Trabajador y qué sucede si el saldo total acumulado fuera inferior al referido porcentaje? Deberán girar a la cuenta del trabajador el 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo total si este fuera inferior. Si el acto se extiende por más de 30 días y solo si el trabajador tiene saldo en su cuenta de la AFP, le deben sumar un 55%, 45%, 40% y 35% de la remuneración imponible para los meses segundo, tercero, cuarto y quinto respectivamente. Pregunta número 10. Si el acto o declaración de autoridad se extendiera por más de 30 días y el trabajador de casa particular aún tuviese saldo en su cuenta, ¿qué porcentaje deberán ser pagados a las o los trabajadores entre el segundo, tercer y cuarto mes? Si se extendiera por más de 30 días, al trabajador de casa particular le corresponde que su AFP le pague un porcentaje de 55%, 45% y 40% de su remuneración. Hablaremos un poco de las gratificaciones. Pregunta número 1. ¿Qué pasa con el pago de gratificaciones si el contrato ha sido suspendido? Es una obligación distinta de cargo del empleador y a este el que se debe asumir, por lo que se debe pagar aún estando en el contrato suspendido. Ello es un valor que se debe reliquidar para efectos previsionales y tributarios. Es una renta devengada en el año anterior. En el proceso práctico incluso va a otra planilla de cotizaciones y también en los registros tributarios, dado que son asociados a un proceso de reliquidación de una renta adicional que se debe sumarse porcentualmente a cada periodo del año anterior. Número 2. ¿Qué significa para el empleador la suspensión del contrato por acto de la autoridad? Se suspenden las relaciones laborales por efecto de la ley y cuando se declara por parte de la autoridad las medidas que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país. Para el empleador se suspende la obligación de pagar remuneraciones, pero deberá seguir pagando las cotizaciones previsionales de salud y seguridad, con excepción del seguro de la ley contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se calculan sobre un 50% de la remuneración. Esto implica que el empleador podría solicitar el ceso temporal por el periodo de tiempo que el acto de declaración de la autoridad determine y suspender el pago de las remuneraciones pactadas por sus trabajadores y además asignaciones que no contribuyen remuneraciones. Sin embargo, está obligado a seguir pagando las cotizaciones previsionales y seguridad asociadas tanto por el cargo como el trabajador. Se acentúa el proceso del párrafo anterior establecida en la Ley 16.744. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las medidas que se debe tomar el empleador durante el estado de catástrofe? El empleador tiene el deber de tomar las medidas adecuadas para la protección de sus trabajadores. Debe tener información sobre los riesgos y mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas. Tener los implementos necesarios para la protección de cada trabajador. Informar a los trabajadores sobre las medidas adoptadas ante el proceso de catástrofe. Adoptar medidas de suspensión inmediata de la faena sin hacer uso como causal de despido.
informar la suspensión de toda actividad ante la inspección del trabajo, informar la reanudación de actividades solo cuando garanticen las condiciones seguras y adecuadas para la presentación de los servicios. Pregunta número 4. ¿Cómo evitar el desempleo masivo mediante la contingencia? El empleador podrá completar el trámite de solicitud de suspensión del contrato laboral, ya sea por acto, declaración de la autoridad o por pacto de los trabajadores en pacto de AFP.cl. Para esto se debe cumplir con los siguientes requisitos: ingresar al sitio de la web pactando.afc.cl, acceder con el mismo usuario y contraseña que se usa para ingresar al portal de Previred. Pregunta número 5. ¿Cómo proteger a los trabajadores que prestan servicio ante una contingencia? Ejemplo, implementando teletrabajo para evitar contacto directo con el resto de los trabajadores, cerrar comedores y salas de reuniones, no realizar sesiones formativas para no compartir el mismo espacio o zonas comunes. En el caso que no se realice esta medida, que los trabajadores no se sienten juntos, que realicen turnos y tener salas bien ventiladas. Evitar el contacto directo utilizando otros métodos como correo electrónico, videoconferencia, WhatsApp, permitiendo las reuniones virtuales para evitar el contacto directo entre el personal. Acordar horarios flexibles para adaptar la situación a las necesidades productivas. Adaptar el calendario laboral, disminuir la jornada laboral de acuerdo a la contingencia, que los trabajadores no compartan vehículos, comprobando mediante el control de acceso a la empresa en el lugar del trabajo. Tomar temperatura cada vez que se ingrese al lugar de trabajo, evitando el saludo directo y manteniendo la distancia correspondiente entre los trabajadores. Mantener implementos requeridos para la protección de cada trabajador. En conclusión, lo que busca esta ley de las empresas y los empleadores es que puedan suspender temporalmente los contratos, pero que la relación laboral no se pierda. Es decir, que los jefes sigan pagando las cotizaciones, pero que el sueldo se pague en un porcentaje que le irá variando a medida que pasen los meses, con un cargo al seguro de cesantía de cada trabajador.